Muchas gracias, hermana. Feliz sábado para todos aquellos que estén escuchando, que estén acompañándonos. El tema de hoy tiene un título un poco largo, si quisiéramos ponerle un título de alguna manera, tiene que ver con el origen o la clave o el centro del conflicto entre el bien y el mal. Y este tema es muy importante, es de vital importancia. Nosotros como adventistas estamos acostumbrados a hablar acerca del gran conflicto. De hecho, uno de los libros que más hemos distribuido se llama El conflicto de los siglos, o la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Y sabemos que en el mundo estamos viviendo en un conflicto entre el bien y el mal, pero muchas veces olvidamos cuál es el origen de ese conflicto, en qué se basó originalmente ese conflicto. Entonces, el objetivo del tema de hoy es tratar de hacer un pequeño repaso acerca de cómo se originó el conflicto entre el bien y el mal. ¿Cómo fue que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Y sobre todo, también ver cuál va a ser el final del conflicto entre el bien y el mal. ¿En qué se va a basar esa finalización del conflicto? Esto lo vamos a ver a través de la Biblia y del espíritu de profecía. Vamos a leer unas cuantas citas. Yo voy a citar, simplemente voy a mencionar las referencias, pero después si alguien tiene interés en tener el apunte de lo que voy a mencionar hoy, lo voy a poner a disposición en PDF, ¿sí? Pero lo más importante aquí es ver cómo se originó el conflicto, cómo va a terminar el conflicto, para saber de qué lado estamos nosotros del conflicto. Porque no hay duda de que existe un conflicto, no hay duda de que hay una lucha entre el bien y el mal, pero de lo que sí podemos dudar es de qué lado estamos nosotros de ese conflicto, qué posición hemos tomado. Porque el conflicto se basa en un punto, se basa en la adoración. Y nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿De qué lado estamos nosotros? Porque la lucha existe. Tenemos el conflicto de los siglos, todas nuestras publicaciones hablando acerca de esa gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Esa lucha existe, pero nosotros, ¿de qué lado estamos de esa lucha? Y cuando pensamos en qué lado ocupamos nosotros, y sabemos que el conflicto se basa centralmente en la adoración y tiene que ver con la adoración, nuestra mente inmediatamente se va hacia la cuestión del sábado, que es real, es decir, va a haber un conflicto de adoración, ¿no? A ver quién va a adorar a Dios conforme a sus mandamientos y quién no. Y esta cuestión del sábado es importante, pero en realidad nosotros como adventistas sabemos, o deberíamos saber por lo menos, que el conflicto en base a la adoración comenzó mucho antes que esta cuestión del sábado. Por eso es importante que nosotros vayamos al origen del conflicto. ¿Cómo fue que comenzó el conflicto entre el bien y el mal? ¿Cómo fue que se originó el pecado en el universo? Para poder ver eso, hermanos, y también para poder ver el final del conflicto, vamos a tener que irnos hasta la época de la creación, en el Génesis. Génesis capítulo 1, vamos a leer el versículo 26 y el versículo 27. Este es un tema muy importante porque si bien el tema del sábado es importante, ha ocupado todo el lugar y ha tapado el verdadero origen del conflicto entre el bien y el mal. Y el verdadero origen del conflicto tiene que ver con la creación, sobre todo con la creación del ser humano, ¿sí? Con la creación nuestra, cuando Dios se dispuso a crearnos a nosotros. Entonces vamos a leer algunos versículos bíblicos y vamos a comentarlos un poco. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27, que nos dice lo siguiente, un texto muy conocido. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es un texto muy conocido, hermanos, sobre todo el versículo 26, y yo realmente he escuchado muchas teorías sobre el significado de este pasaje de Génesis 1, 26. Y una de las más conocidas, por lo menos dentro del adventismo, que es una teoría que está tapando el verdadero origen del conflicto, es una teoría que fue puesta allí, no por los adventistas, sino por los que entraron encubiertamente a espiar nuestra fe y a desviarnos del camino correcto, fue plantada allí esta teoría para tapar el verdadero origen del conflicto entre el bien y el mal.
Y esta teoría dice algo así, dice que cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, ese hagamos, que habla en plural, que habla como si fueran varias personas, se está refiriendo a una conversación entre las tres personas que forman o que componen a Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están hablando consigo mismos, ¿sí? Los tres hablando a la vez acerca de crear al hombre. Y por lo tanto, según dice esta teoría, esta es la evidencia o esta es la prueba de que Dios está formado o compuesto por tres personas. Primer punto a tener en cuenta. Si yo considero la palabra plural, hagamos, o este verbo, ¿no?, en plural, hagamos, que simplemente se refiere a varias personas y por lo tanto concluyo de que se refiere a tres personas y por lo tanto lo tomo como una prueba de que Dios es una trinidad, una unidad de tres personas coeternas y coiguales. Si yo llego a esa conclusión solamente por eso, bueno, podría llegar a cualquier otra conclusión de que Dios son 10 personas, 20, 30, 40 y no habría límites porque la pluralidad no está especificada. Es decir, en realidad si yo fuera sincero y leyera este pasaje sinceramente, yo lo único que puedo concluir con este pasaje es que Dios le dice a alguien más, hagamos al hombre, por lo menos a una persona más. No sabemos si hay más personas, pero por lo menos a alguien, a una persona, le dice Dios, hagamos al hombre. Y encima, si ustedes leen el pasaje van a ver que Dios es mencionado como una persona. Dijo Dios, hagamos al hombre. A alguien se lo dijo, pero no especifica a quién se lo dijo. Obviamente yo no puedo especular sobre eso, ninguno de nosotros deberíamos especular, sino que deberíamos hacer lo que la Biblia enseña, ¿no? Texto sobre texto, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Así es como la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no voy a dar mi interpretación sobre lo que ese pasaje quiere decir, sino que voy a dejar que la Biblia se explique a sí misma. Entonces, el eje del conflicto está acá. Está en saber a quién le dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero no lo digo yo, lo van a ver que lo dice el Espíritu y Profecía. Entonces, primero vamos a responder esta pregunta. ¿A quién le dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Fíjense, noten esto nuevamente. Dios es mencionado como un ser personal. Dios le dijo a alguien, hagamos al hombre. Ahora, vamos a ver textos bíblicos que hablan acerca de a quién le pudo haber dicho Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vamos a leer primeramente Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 nos hablan acerca de Cristo, nos hablan acerca de Jesús, del Hijo de Dios, ¿sí? Fíjense que siempre se menciona a Dios como una persona. No se menciona a Dios como una unidad compuesta de personas. Se menciona a Dios como una persona, como lo diría la sierva del Señor, un ser personal. Elena de White se gastó no sé cuántas plumas escribiendo que Dios es un ser personal, porque el doctor Kellogg en su época había inventado una teoría de que Dios era una especie de fuerza que lo compenetraba todo, ¿sí? Primero lo aplicó esto al Padre y después lo quiso aplicar al Espíritu Santo. Pero cuando lo aplicaba al Padre, Elena tuvo que explicar constantemente, Dios es un ser personal, es una persona. Y cuando ella explicaba de que Dios era una persona, ella no decía, Dios es muchas personas, o varias personas, o tres personas. Dios es una persona, es un ser personal. Y todos los textos bíblicos que vamos a leer y del Espíritu de Profecía presentan la misma cuestión. Dios es un ser personal que le dijo a alguien, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora la Biblia nos va a decir a quién se lo dijo Dios. ¿Quién era ese alguien que aparecía en Génesis? ¿Sí? Y que participó de la obra de la creación juntamente con el Padre, o con Dios, con este ser personal. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice así. Dios, nuevamente, un ser personal, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dios nos habló muchas veces en el pasado por los profetas. Enviaba profetas, ¿se acuerdan la parábola
de los labradores malvados? Un padre de familia compra cerca una viña, la arrienda a unos labradores, después le envía siervos. ¿Esos siervos quiénes eran? Los profetas. Pero los enviaban siempre con las manos vacías, los apedreaban, los mataban, los corrían, hasta que el padre de familia dijo, bueno, voy a enviar a mi hijo, van a tener respeto por él. Y cuando lo vieron venir, a ese hijo dijeron, ese es el heredero, matémosle y quedémonos con la heredad. Esos fueron los labradores malvados. Acá el apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿sí? O sea, ahora nos mandó a su Hijo y dice, a quien constituyó heredero de todo, y escuchen esta parte, por quien asimismo hizo el universo. ¡Wow! La Biblia sola puede explicar quién era ese alguien a quien Dios le dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Solamente la Biblia. No podemos inventar teorías nosotros. No podemos especular nosotros acerca de cuántas personas habían ahí. Solamente la Biblia lo puede decir. Y acá lo dice claramente de que Dios, por medio de Cristo, hizo el universo. Entonces, ¿a quién le dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Se lo dijo a su Hijo. Hermanitos, le hago una pregunta. ¿Me están escuchando bien? Amén. Amén. Porque, ¿saben por qué? Porque puse un poquito bajo el parlante y tengo miedo que se corte y me quedo solo. Pero bueno, seguimos entonces. Está bien, hermano, adelante. Amén. Bueno, este es el primer pasaje, ¿sí? Hebreos capítulo 1 nos dice claramente que la persona que estuvo con el Padre en la obra de la creación, por medio de quien fue creado el universo, fue su Hijo. Y acá lo menciona con título y todo, Padre e Hijo. Son dos personas, ¿sí? Dos personas concretas. No es un ser multipersonal hablando consigo mismo. Es un ser personal hablando con su Hijo. Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre. Ahora, vamos a otro pasaje bíblico para confirmar esta idea. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 17. Fíjense lo que dice. También hablando acerca de Jesucristo como Hijo de Dios, el apóstol Pablo, en Colosenses 1, 12 al 17, nos dice, dando gracias al Padre, el Padre es un ser personal, es Dios, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora va a describir al Hijo. Ahora va a dar una descripción de quién es el Hijo. El Padre nos libró y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y ahora va a decir quién es ese Hijo, el cual es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa la imagen del Dios invisible? Es que de la misma naturaleza, es igual, ¿sí? De hecho, el apóstol Pablo lo dice en Filipenses acerca de Cristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. O sea, Cristo es igual a Dios, es la imagen del Dios invisible. A Dios nunca nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que siempre que hemos visto a Dios, en realidad hemos visto la imagen del Dios invisible, que era Cristo. Porque Dios habita en luz inaccesible. Ningún ser humano podría verlo y vivir. Hasta la misma sierva del Señor, cuando tuvo visiones del trono de Dios, solamente podía ver a la persona de Cristo, pero no a la persona del Padre. El ángel acompañante de la sierva del Señor le dijo, no podés ver el rostro del Padre porque morirías. Entonces cuando Elena le preguntó al ángel, esto está en primeros escritos, en la visión que se llama El fin de las 2300 tardes y mañanas, cuando Elena le preguntó al ángel si el Padre se parecía al Hijo, el ángel le respondió que sí, que era la misma imagen, porque Cristo es la imagen del Dios invisible, es igual a Dios, ¿sí? Pero a Él sí le podemos ver, porque Él es el mediador entre Dios y nosotros. Entonces dice que el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas. ¡Wow! Fíjense acá, se menciona la creación. Cristo fue
quien creó juntamente con el Padre todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Bueno, este texto es más concreto todavía. Por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, y nada hubiese sido creado si no hubiese sido creado por medio de Él, y Él existe antes que toda la creación. Por lo tanto, Cristo no puede ser parte de la creación, porque Él existe antes de que las cosas fueran creadas. Todo lo que fue creado por medio de Cristo. Entonces, ¿a quién le dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿A 2 personas? ¿A 3 personas? ¿A 4? ¿A 5? No. Se la dijo a una persona. La Biblia nos dice que una persona estaba con el Padre durante la obra de la creación. Esa persona era su Hijo. Era su Hijo. Acá lo dice claramente el apóstol Pablo. No podemos especular con respecto a esto. Ahora, vamos a sumar otro pasaje más que se encuentra en el libro de los Proverbios de Salomón, Proverbios capítulo 8. Este libro, este pasaje que vamos a leer ahora, en realidad está mencionado en símbolos, y vamos a explicar los símbolos para que tenga sentido. En este caso, quien habla en primera persona es la sabiduría de Dios. Así se lo presenta, como la sabiduría, incluso en términos femeninos, ¿no? La sabiduría. Pero ¿qué pasa? Para entender esto tenemos que saber que el apóstol Pablo nos dice, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 al 24 y el versículo 30, se nos dice claramente allí que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, cuando leemos que la sabiduría habla en Proverbios capítulo 8, tenemos que entender que quien está hablando allí en realidad es Cristo. Cristo hablando de sí mismo, ¿sí? Después vamos a ver que en realidad esto no es algo que interpreto yo, la sierva del Señor dice, Cristo hablando de sí mismo, habla en Proverbios 8, ¿sí? Así que lo que vamos a leer ahora, de Proverbios capítulo 8, es Cristo hablando de sí mismo. Y fíjense lo que dice, porque vamos a ver que coincide perfectamente con lo que leímos en Génesis, con lo que leímos en Hebreos y con lo que leímos en Colosenses 1. Dice así, Jehová me poseía en el principio. Interesante. Jehová poseía a Cristo en el principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo en el principio estaba con Dios. Estaba con Dios. Y acá lo dice también, ¿no? Jehová me poseía en el principio. Dice, en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Fíjense que ese principio no se refiere al principio de la creación. Antes de sus obras, Cristo estaba con el Padre. Es más, a Cristo lo poseía el Padre. Y Cristo lo dice en el Nuevo Testamento, yo salí de Dios. Ustedes han creído que yo salí de Dios y ahora vuelvo a mi Padre. ¿Sí? Entonces, ese principio que se refiere ahí es un principio anterior a la creación. Es el principio que menciona Miqueas capítulo 5, ¿sí? Que dice que él tuvo el principado o tuvo la potestad desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿sí? Hablando acerca del ungido de Jehová, hablando acerca del Mesías, ¿sí? Entonces, dice, desde la eternidad tuvo el principado, misma expresión de Miqueas 5, desde la eternidad tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formó los cielos, allí estaba yo. ¿Quién estaba cuando formó los cielos el Padre? ¿A quién le dijo el Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen? Ahí estaba la sabiduría de Dios, que era Cristo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando estableció los cielos arriba, cuando afirmó las fuentes del abismo, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no pasasen su mandamiento, cuando estableció sus fundamentos de la tierra, yo estaba con él, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, regocijándome delante de él en todo tiempo,
regocijándome en la parte habitable de su tierra, teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Había un ser que estaba con el Padre durante todo el proceso de la creación, de día en día. Fíjense que lo menciona ahí, ¿no? Dice que era su delicia de día en día, la semana de la creación, cada día de la creación. Ahí estaba Cristo con el Padre ordenándolo todo, y su delicia era con los hijos de los hombres, la corona de toda la creación. ¿Quién era que estaba con el Padre en la obra de la creación? Era su Hijo, y nadie más, y eso es importante, nadie más. Solamente su Hijo participó con Dios, con el Padre, de la obra de la creación, y este fue el problema, la causa por la cual se generó el conflicto en el cielo, y que comenzó la envidia y el orgullo en el corazón de Lucifer. Esta fue la causa. Fíjense qué importante. ¿Por qué Satanás va a meter una mentira en la iglesia adventista diciendo, bueno, hagamos al hombre significa 3 personas hablando al mismo tiempo? La evidencia de la Trinidad. ¿Por qué Satanás va a meter esa mentira? Para tapar el hecho de que Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y que fue el origen, la causa principal del conflicto en el cielo. Un conflicto a causa del orgullo de Satanás, ¿sí? Ahora, vamos a confirmar esta cuestión con el espíritu de profecía para que no queden en mis propias palabras. No es una interpretación que hago yo, no es que yo digo, bueno, voy a ir a las palabras griegas, a las palabras hebreas y voy a sacar algún significado oculto. No, es lo que claramente dice la Biblia. Pero ahora vamos a ver que la interpretación que estamos dando ahora es correcta porque el espíritu de profecía, la inspiración, la pluma inspirada, así lo confirma. Vamos a ir a... Ustedes tomen nota si quieren de los pasajes. Yo de todas maneras puedo poner a disposición un PDF con todas las citas. Pero la primera cita que vamos a leer ahora se encuentra en Primeros Escritos, página 145, párrafo 1. Es el capítulo que se llama El origen del mal. No, perdón, la caída de Lucifer. Así se llama este capítulo. Y esto habla acerca de ese momento en el cual el Padre le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y vamos a ver que Elena no habla acerca de 3 personas hablando a la vez. Elena no habla acerca de que hagamos al hombre, se refiere a la multipersonalidad de Dios. No, Elena considera a Dios como a una persona, el Padre, y a Jesucristo como otra persona, su Hijo. Y es tan sencillo como eso, y no hay ningún misterio. Pero vamos a leer lo que ella dice. Dice así, Primeros Escritos, página 145, párrafo 1, hablando acerca de la caída de Lucifer. Dice así, Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Escuchen esto es muy importante. Satanás era un ángel a quien se honraba en el cielo, era el que seguía en orden a Cristo. ¿Cómo es esto que seguía en orden a Cristo? ¿Cómo puede seguir en orden a Cristo? ¿Por qué no seguía en orden al Padre? ¿Por qué no seguía en orden al Espíritu Santo? ¿Cómo es la cuestión de la jerarquía en el cielo? Acá dice claramente que Satanás o Lucifer era el ángel más honrado del cielo que seguía en orden a Cristo. No al Padre, a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Bueno, muy sencillo. Estaba el Padre, Dios el Padre, era una persona, le seguía en honra y en gloria Jesucristo su amado Hijo, y a Jesucristo su amado Hijo le seguía en honra y gloria Lucifer. Era el tercero en jerarquía en el cielo. No porque Lucifer fuera adorado, sino que era honrado por los demás ángeles y obedecido. Era obedecido porque era jefe de los ángeles, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice. Él era el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Y ahora presten atención. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. ¡Wow! Tremendo. ¿Quién le dijo a quién? Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen,
Y Satanás tuvo celos ¿de quién? De Jesús. Satanás quiso formar parte de un trabajo en el cual él no podía formar parte. Solamente Cristo podía participar con el Padre en la obra de la creación. Esta es una de las verdades que más odia el enemigo, y por eso es que plantó una doctrina y una teoría en la iglesia adventista para tapar esta verdad. No eran tres personas hablando a la vez. No era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diciendo vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. No. Era el Padre diciéndole a su Hijo hagamos al hombre a nuestra imagen, y el tercero en el cielo tuvo celos del segundo. El segundo era Cristo. Él quiso ocupar el lugar que solamente le correspondía a Cristo. Quería participar en la obra de la creación en la cual él no podía participar por no ser de naturaleza divina como el Hijo. El Hijo, juntamente con el Padre, siendo de naturaleza divina igual que el Padre, podía participar en la obra de la creación. Cristo es tan creador como su Padre. Pero los ángeles no pueden participar en la obra de la creación. Pueden tener mucha honra, pueden ser muy sabios, pueden ser muy poderosos, pero no pueden crear. Cristo puede crear, juntamente con su Padre. Y todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo. Las hizo Dios por medio de Cristo. Y Satanás tuvo celo de Jesús. Así fue como se originó el conflicto en el cielo. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que ese conflicto no sigue hasta el día de hoy? Claro que sigue. Claro que sigue. Lucifer, que quiso ser adorado juntamente con el Padre y con el Hijo, aunque no logró ser adorado juntamente con el Padre y con el Hijo en el cielo, hoy aquí en la tierra sigue tratando de ser adorado juntamente con el Padre y con el Hijo. Sigue queriendo ocupar un lugar en el trono donde solamente se sientan el Padre y el Hijo. Sigue siendo el tercero en discordia. ¿Sí? Así que fíjense lo que dice. Continúa la cita diciendo, deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre, y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Lucifer estaba después de Cristo, pero quería estar después de Dios, quería estar después del Padre, quería ser igual a Cristo, quería ser semejante al Altísimo. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la Biblia también. Entonces vemos que el conflicto entre el bien y el mal se originó porque Lucifer no soportó, no pudo aceptar que Dios creara las cosas, creara el mundo a través de su Hijo y solamente de su Hijo, y que no consultara con él. ¿Sí? Pero vamos a leer otra cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Patriarcas y Profetas, en este caso, y vamos a ver que varios de los textos bíblicos que yo cité hace un rato, incluso el de Proverbios 8, es citado por la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, para hablar acerca de Jesucristo como Hijo de Dios, compañero de Dios en la obra de la creación. Esto se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 54 y 55, perdón, página 54, más que nada, a ver. Sí. Este es el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, así que lo van a encontrar fácil. Dice lo siguiente, Patriarcas y Profetas, página 54. Dice así: el soberano del universo, hablando del Padre, ¿no? El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, hablando de la creación. O sea, Dios iba a empezar su obra benéfica de la creación, pero Elena de White dice que Dios, el soberano del universo, no estaba solo. Fíjense que Elena se refiere a Dios como un ser personal, como una persona. Dice, no estaba solo el soberano del universo. Tuvo un compañero. ¿Cuántos compañeros tuvo Dios en su obra de creación? Un compañero. Nada más. No dice que tenía dos compañeros en la obra de la creación. Eso hubiera querido Lucifer. Dios tuvo solamente un compañero en la obra de la creación, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Fíjense, ¿no? Podía compartir el regocijo de Dios al brindar felicidad a los seres creados. Esto lo leímos en Proverbios. Mi delicia era con los hijos de los hombres, decía la sabiduría, ¿no? Compartía el gozo de brindar felicidad a los hijos de los hombres. Entonces dice, cita un texto bíblico la sierva del Señor, Juan 1:1,
uno de los textos que citamos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice Cristo, ahora va a mencionarlo, ¿no? Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre Eterno, pero va a ser una aclaración, Cristo era uno solo con el Padre Eterno, pero para que nadie se confunda, la sierva del Señor va a aclarar esta expresión. Sí, Cristo era uno con el Padre Eterno, como lo dice Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Es verdad, Cristo era uno con el Padre Eterno, pero la sierva del Señor va a aclarar de qué manera eran uno, porque no eran la misma persona, no eran el mismo ser. El Padre y el Hijo son dos personas distintas. Entonces, Elena va a explicar de qué manera son uno, o eran uno, el Padre y el Hijo. Dice, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. O sea, Cristo era uno con el Padre en naturaleza, carácter y propósito. Era de naturaleza divina como el Padre, tenía el mismo carácter que el Padre y el mismo propósito. Por eso es la imagen del Dios invisible. Dice, era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. ¡Wow! Elena es muy concreta con esto. Presten atención, hermanos, marquen su libro Patriarcas y Profetas, Elena es muy clara. Cristo era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. El único que podía estar en una íntima comunión con el Padre. El Padre, que es un ser personal, solamente tenía un compañero en la obra de la creación, que era su Hijo, y este Hijo era el único ser que podía compartir con su Padre en íntima comunión. Esto lo dice Jesús también en el Nuevo Testamento. No recuerdo si es Mateo capítulo 10 o capítulo 11, que dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Sí? Y el que quiere conocer al Padre se lo tiene que revelar el Hijo. Nadie puede entrar en esa comunión o en ese concilio íntimo que es entre dos personas. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Cristo era el único ser que podía penetrar en todos los fines y designios de Dios. Era el único. ¿Cuántas personas ven ustedes ahí? 2 personas. La tercera persona que quería formar parte de ese concilio le fue vedado y por eso se enorgulleció su corazón. Y por eso comenzó el conflicto entre el bien y el mal. Y hoy estamos, Iglesia Adventista, en el siglo XXI, discutiendo todavía a quién debemos adorar. Hoy estamos con el mismo conflicto que comenzó en el cielo. Si debemos adorar a 3 personas o si debemos adorar solamente al Padre y al Hijo. Yo voy a responder esa pregunta hoy con la palabra de Dios, obviamente, y con el espíritu de profecía. Pero fíjense que es el mismo conflicto que comenzó antes. Lo estamos viviendo hoy en día. Entonces dice la sierva del Señor, sigo leyendo la cita, Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre Eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo o desde los días de la eternidad. Esto es Miqueas, ¿no? Y acá cita, ¿no? Isaías 9:6, Miqueas 5:2. Y el Hijo de Dios, tomen nota de esto, el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Proverbios capítulo 8, Jehová me poseía en el principio de sus caminos, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Vemos entonces, hermanos, que el texto de Proverbios 8 que leímos hace un rato, lo cita también la sierva del Señor diciendo que se refiere a Cristo, que Cristo era el único que podía participar con el Padre en la obra de la creación. Sigue diciendo la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas que el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. ¿Y qué texto cita? El texto que citamos hoy, Colosenses capítulo 1. Porque por él fueron criadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Muy bien, hermanos, entonces vemos hasta aquí que cómo fue que se originó el conflicto en el cielo. Se originó porque la obra de la creación
fue llevada a cabo solamente por dos personas, la persona del Padre y la persona del Hijo, Dios y Cristo, ¿sí? El Padre y el Hijo. Nadie más podía participar en esa obra de la creación. Ese hagamos al hombre a nuestra imagen, que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 26, nada tiene que ver con una pluralidad o una forma plural de personalidades que habitaban en Dios. No, Dios era una sola persona y tenía un hijo, y a ese hijo le dijo hagamos al hombre. No tiene nada que ver con la doctrina de la Trinidad, ni con la multitud de personas que habitan en Dios o cosas por el estilo. Eso no tiene nada que ver con lo que dice hagamos al hombre. Lo pudimos ver por la Biblia y lo pudimos ver por el espíritu de profecía. Ahora, dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, vamos a ir a otro libro ahora, ya vimos patriarcas y profetas, primeros escritos, ahora vamos a ver el conflicto de los siglos, son todas citas distintas, no es la misma cita copiada y pegada, sino que son citas distintas, no son recopilaciones, son citas distintas que publicó Elena G. de White en varias oportunidades, hablando del mismo tema, porque ese mismo tema tiene que permanecer delante de nosotros hasta el tiempo del fin, porque es la base por la cual comenzó el conflicto en el cielo. Dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 484, el capítulo titulado El origen del mal, ¿sí? Habla acerca de esto también. Elena nos recalca en el conflicto de los siglos a recordar cómo fue que se originó el mal en el universo, y dice así el párrafo 2 de la página 484 del conflicto de los siglos. Antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre Eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, o sean tronos, dominios, principados o poderes. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Fíjense, hermanos, mismas palabras de patriarcas y profetas. Ahora en el conflicto de los siglos, la sierva del Señor dice que el unigénito de Dios era uno con el Padre Eterno, uno en carácter, en propósito, en naturaleza, era el único ser en todo el universo. Vamos a ponerlo bien claro. Cristo era el único ser en todo el universo, o sea, no había otros seres, no había un tercer ser, una tercer persona que pudiera formar parte en esa comunión íntima con el Padre. Cristo era el único ser en todo el universo que podía participar en los designios más íntimos de Dios y que podía participar obviamente en la obra de la creación. Y dice que antes de la entrada del pecado, todo el cielo rendía honor y adoración tanto al Padre como al Hijo. A dos personas adoraban, a dos personas honraban. Satanás tuvo celos de Cristo y se rehusaba a adorar a Cristo, pero todo el cielo reconocía la autoridad tanto del Padre como del Hijo. Y hoy en día nosotros estamos preguntándonos a cuántas personas tenemos que adorar. Este es un debate que está instalado en el adventismo. Desde que murieron nuestros pioneros adventistas han habido constantes embates acerca del origen del pecado, del origen del mal, ¿sí? Han habido cambios de interpretación. Uno de ellos es el que mencioné, hagamos al hombre, como si fuera una evidencia de la Trinidad. Sin embargo, vemos acá que en realidad eran el Padre y el Hijo. Entonces, Elena, en el conflicto de los siglos, hablando acerca de la caída de Lucifer, vamos a ver qué nos agrega. Nos agrega algunos datos más acerca de lo que ya vimos anteriormente. Conflicto de los siglos, página 484, párrafo 4. Dice así: pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Otra vez, hermanos, el pecado nació en un ser que era después de Cristo el más honrado de todos los habitantes del cielo.
¿Por qué después de Cristo? Porque en realidad Cristo era más honrado en el cielo, y después el Padre. Estaba el Padre, el más honrado de todos, el Hijo, el que le seguía en gloria y en honra al Padre, y Lucifer, que le seguía en gloria y en honra al Hijo. Lucifer era el más honrado de todos los seres celestiales después de Cristo, y el pecado nació en él, en el tercero del cielo. Nació en él, ¿sí? Porque tuvo celos de Cristo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. Así dice Jehová el Señor: tú eres el sello de perfección, lleno de sabiduría y consumado en hermosura. En el Edén, jardín de Dios, estabas. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Eras el querubín ungido que cubrías con tus alas. Yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estabas. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Ezequiel 28, versículos 12 al 15. Esto dice la sierva del Señor acerca de estos pasajes, de estos textos bíblicos de Ezequiel, en el conflicto de los siglos, ¿sí? Que el pecado se originó en aquel que después de Cristo era el ser más honrado en el cielo. Ahora, ya vimos cómo se originó el pecado. Creo que no hay dudas. Tenemos los textos bíblicos, tenemos los textos del Espíritu y Profecía de patriarcas y profetas, de primeros escritos del conflicto de los siglos, hablándonos, y podríamos seguir, pero no tenemos tiempo, leyendo la historia de la redención y otros pasajes más que hablan acerca de lo mismo, la misma cuestión. ¿Cuál fue el origen del pecado? ¿Simplemente que Lucifer un día dijo, yo quiero ser como Dios y se acabó? No, el origen del pecado fue que Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y Satanás tuvo celos de Jesús. Él quiso ser el tercero que participara en la obra de la creación y esto le fue vedado. El ser humano fue creado solamente por dos personas, por el Padre y por el Hijo. Y esto lo podemos ver tan patente en la obra de la creación, de que Dios le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y a cuántas personas creó. No creó a 3 personas, creó a 2 personas. Creó al hombre y del costado del hombre sacó a Eva. Y cuando el hombre vio a Eva, dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Eva era de la misma naturaleza que Adán. Eran uno en carácter, naturaleza y propósito. Eva llegó a ser lo mismo que Cristo para el Padre, ¿sí? Una compañera que pudiera participar íntimamente de la obra que Adán tenía para hacer. Adán dice que cuando fue creado, en realidad fue creado él solito, fue dejado en el huerto del Edén, y él miró todos los animales y no halló para él ayuda idónea. O sea, no había alguien que fuera como él, no había un compañero de su propia naturaleza. Así que Dios lo hizo caer en un sueño profundo y le sacó de su costado a Eva, y Eva llegó a ser su compañera. Ahora sí, Adán era a imagen de Dios, ¿sí? Con una compañera que pudiera participar en una comunión íntima que él no podía tener con las otras criaturas. De la misma manera, Dios no podía tener una comunión íntima con las otras criaturas, con los ángeles, pero sí había un ser que podía tener una comunión íntima con el Padre, y ese ser era su Hijo, que era de su propia naturaleza, ¿sí? A este paralelo entre el Padre y el Hijo, el varón y la mujer, lo podemos ver en 1 Corintios 11. No vamos a leerlo ahora, pero ustedes pueden ir ahí. 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice que el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Cómo es eso? Porque justamente la sujeción que existe de la mujer hacia el varón, vieron que el apóstol Pablo lo dice en varias oportunidades, de que la mujer esté sujeta al varón y que el varón ame a la mujer, como Cristo amó a la iglesia, etcétera, etcétera. Esa sujeción es de la misma índole, de la misma naturaleza que la sujeción que Cristo tiene para con el Padre. Porque Cristo se sujeta al Padre, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que Dios le sujetó debajo de los pies de Cristo todas las cosas, hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, y cuando el conflicto termine, dice que todo va a ser sujetado nuevamente al Padre, y aún Cristo mismo se va a sujetar al Padre. Eso está en 1 Corintios 15. Entonces, la sujeción que existe de la mujer al varón, de la esposa hacia el esposo, es de la misma naturaleza, de la misma índole, que la sujeción que existe entre
el Hijo y el Padre. El Hijo ama hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Y el Padre ama al Hijo y le enseña todas las cosas y comparte todas las cosas con él. Y todo lo que fue creado por medio del Hijo, ¿sí? Entonces podemos ver, hermanos, acá cuál es el origen del conflicto. Ahora, ¿por qué este es el origen del conflicto? Porque solamente aquellos que sean creadores pueden ser adorados. Solamente aquellos que hayan participado de esa obra de la creación son los que son dignos de adoración. De hecho, lo que se pone en duda, o lo que Satanás ha puesto en duda siempre, es si Cristo es digno o no de adoración. Cuando se empieza a hablar de este tema, y sobre todo en la iglesia adventista, y la gente hace preguntas sobre esto, ¿cómo es esto que Cristo es el Hijo de Dios literalmente? Sí, Cristo es el Hijo de Dios literalmente. El Padre, no sabemos cómo, de qué manera, eso la Biblia no lo dice, pero el Padre tuvo un Hijo. En los días de la eternidad, dice Miqueas capítulo 5. Lo cita la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas capítulo 1. En los días de la eternidad, desde los días de la eternidad, Cristo tiene con el Padre el principado. Para nosotros esos días de la eternidad están tan lejanos en el tiempo que es la eternidad misma. No podemos contarlo a eso. Pero antes de que Dios creara nada, tenía ya un Hijo. Y por medio de ese Hijo creó todas las cosas. Entonces la gente dice, no, pero si Cristo es el Hijo de Dios y no es Dios mismo, entonces no es digno de adoración. Esto es lo mismo que dijo el diablo. El diablo se negaba a sujetarse a Cristo porque decía, si Cristo es el Hijo, no merece ser adorado como el Padre. Lucifer no tenía problema con adorar al Padre. Lucifer tenía problema con someterse al Hijo, porque no reconocía su autoridad. A tal punto fue esto que Dios tuvo que hacer un concilio en el cielo, lo vamos a leer a continuación, donde tuvo que decir quién era su Hijo y qué autoridad tenía su Hijo. Y tuvo que mandarle a todos los ángeles que adoren a su Hijo, que su Hijo era digno de adoración. Y el conflicto basado en la adoración está centrado en esta cuestión, si Cristo es digno de adoración o no, por el solo hecho de ser el Hijo de Dios. No por el hecho de ser Dios mismo, o la persona del Padre, o compartir con el Padre una especie de unidad compuesta, ¿no? Como lo plantea la Trinidad. No, es por el solo hecho de ser Hijo de Dios, si es digno o no de adoración. Este es el eje del conflicto. Y vamos a verlo, hermanos, con varios textos bíblicos. El primero que vamos a leer se encuentra en Salmos capítulo 2, versículos 1 al 12. Salmos capítulo 2, versículos del 1 al 12, nos hablan acerca de este conflicto, de esta controversia. El mundo, obviamente, que está bajo el maligno, se niega a reconocer la autoridad del Hijo de Dios. Esto siempre ha sido así. Dios ha tenido que luchar y ha tenido que contender con las naciones para que reconozcan que su Hijo tiene tanta autoridad como Él mismo, ¿sí? Entonces el primer pasaje que vamos a leer se encuentra en Salmos capítulo 2, versículos del 1 al 12, y dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Contra quiénes se amotinan las personas y los reyes de la tierra? Contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es Jehová? El Padre. ¿Quién es su ungido? El Hijo. El Padre y el Hijo. La gente, las naciones, el mundo que está bajo el maligno, está contra el Padre y el Hijo. Niegan al Padre y al Hijo. El anticristo, podríamos decir, niega al Padre y al Hijo. Y estas palabras se cumplieron de manera más patente cuando Cristo fue crucificado. Porque, según nos dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 25, estos reyes que se juntaron contra Jehová y su ungido fueron Pilato y Herodes. Pilato y Herodes, que estaban peleados, dejaron sus peleas de lado y se unieron contra Jehová y contra su ungido en el día de la crucifixión. Pero en realidad esto pasa con todo el mundo está contra el Padre y el Hijo. Si ustedes analizan las religiones del mundo, van a ver que todas las religiones del mundo niegan al Padre y al Hijo. El catolicismo con la Trinidad, las iglesias protestantes con la Trinidad o con la unicidad. ¿Qué es la unicidad? La creencia de que el Padre y el Hijo son la misma persona, son el mismo ser. Entonces no hay un Padre con un Hijo en realidad. Eso es lo que plantea el unicitarismo. Los musulmanes, Dios no tiene un hijo, dice el Corán. Eso es una blasfemia. Cualquiera que diga que Dios tiene un hijo en el Islam es expulsado de inmediato. En el judaísmo,
Dios no tiene hijo tampoco. Cristo a lo sumo habrá sido un profeta más, de los tantos profetas o de los tantos ungidos que hubo en el pueblo de Israel, pero no es un hijo literalmente. ¿Cuál fue la tentación en el desierto a Cristo? Si eres el Hijo de Dios, haz esto. ¿Qué fue la burla que recibió Cristo estando en la cruz del Calvario? Si eres Hijo de Dios, bájate de la cruz. Constantemente lo que Satanás pone en duda y niega y combate con todas sus fuerzas es que Cristo es literalmente el Hijo de Dios. Vos podés creer que Cristo es Dios mismo. Satanás va a estar contento. Vos podés creer que Cristo es el mismo Padre, la misma persona. Satanás va a estar contento. Podés creer en una Trinidad, una unidad de 3 personas que forman un solo Dios. La misma cosa. Pero si crees que Jesucristo es literalmente el Hijo de Dios, por medio de quien fue creado todo el universo, entonces ahí vienen los conflictos. Ahí somos perseguidos, difamados, insultados, ridiculizados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era lo que creía Elena G. de White, eso es lo que dicen sus libros, eso es lo que dice la Biblia. Ese es el origen del conflicto entre el bien y el mal. Pero Satanás ha hecho que nos olvidemos de ese conflicto. ¿Sí? Entonces, dice Salmo capítulo 2 que todos los reyes de la tierra se unen contra el Padre y el Hijo, diciendo: rompamos sus coyundas o sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte, y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, y escuchen esto, hermanos: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por heredad las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Cuando se encendiera un poco su furor, bienaventurados todos los que en él confían. ¡Wow! Dios llama a todos los reyes de la tierra, dicta un decreto y Cristo dice así: mi Padre me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y después dice: honren al Padre, obedezcan a Jehová y besen a su Hijo. Otras versiones dicen: honren a su Hijo, adoren a su Hijo. ¿Por qué? Porque la negativa de Lucifer es honrar al Hijo, por el solo hecho de ser hijo. Así que Dios, en su controversia con el mundo, nos llama a honrar al Padre y al Hijo. Este es el centro de la controversia. ¿Dios tiene un hijo o no? ¿Dios creó todo por medio de su Hijo o no? ¿Tenemos que honrar y adorar a ese Hijo o no? Todas estas preguntas son las preguntas de la controversia, ¿sí? Vamos a leer otro pasaje que es una cita en realidad de Salmos capítulo 2, que se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 6 dice así: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre y él me será mi hijo, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! El apóstol Pablo, citando las palabras del Salmo, hablando acerca de la relación filial que hay entre el Padre y el Hijo, o sea, Cristo es el Hijo literalmente del Padre, Dios le dijo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Ese mismo Dios que le dice al Hijo: yo te engendré hoy, cuando lo introduce en el mundo, cuando Cristo nace como un ser humano, cuando nace como un bebé acá en esta tierra, y pierde esa gloria que tenía en los atrios celestiales, o en realidad la humanidad cubre la divinidad, y ahora parece un frágil bebé sujeto a las penurias de la humanidad, y los ángeles ven a ese bebé que ya no tiene la gloria del cielo, ya no tiene la majestad del cielo, ya no se parece a ese ser que se sentaba a la diestra del Padre y recibía la adoración de todos los ángeles. Entonces Dios le dice a los ángeles: adórenle todos los ángeles de Dios, sigue siendo mi hijo, sigue siendo el jefe de ustedes. Así que Dios tiene que aclarar esto.
cuando Cristo se hace hombre, no tiene que quedar duda de que sigue siendo el Hijo unigénito de Dios, que compartía con el Padre en la obra de la creación y que recibía junto con el Padre la adoración de todos los ángeles. Así que Dios le aclara a los ángeles que hay que adorar a ese niño que está ahí, porque ese sigue siendo su Hijo, ¿sí? Así que vemos, hermanos, que sigue siendo el centro del conflicto. Vamos a leer otro pasaje que se encuentra en Juan, capítulo 5, versículos 19 al 26, y nos habla acerca de qué manera tiene que ser honrado o adorado el Hijo. ¿De qué manera tiene que ser exaltado el Hijo? De la misma manera que es exaltado el Padre. Esta es la voluntad del Padre, que su Hijo sea exaltado y honrado de la misma manera que es honrado Él. Vamos a leerlo. Juan capítulo 5, versículos 19 al 26, dice lo siguiente. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso hace también el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de manera que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Hermanos, estas citas son tremendas. Así como el Padre puede dar vida a los muertos, el Hijo también puede dar vida a los muertos. Esto le fue dado por el Padre. De hecho, lo dice claramente acá, que así como el Padre tiene vida en sí mismo, al Hijo le fue dado tener vida en sí mismo también. ¿Para qué fue esto hecho así? Para que el Hijo sea honrado de la misma manera que el Padre es honrado. Y el que no honre al Hijo no puede honrar al Padre, porque lo que se puso en duda al comenzar el conflicto en el cielo fue si Cristo debía ser o no adorado. Si Cristo era digno de participar con el Padre en la obra de la creación. Y el Padre tuvo que aclarar esto delante de los ángeles. Vamos a leer un pasaje más y después vamos a pasar a las citas del Espíritu de Profecía respecto a esto. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículos del 11 al 13, y vamos a ver que al final de todo, como nos muestra Apocalipsis, el conflicto va a estar basado en la misma cuestión, si Cristo es digno o no de ser adorado, y a quienes van a adorar todos los ángeles y todos los seres en el universo. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 11 al 13, dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos era millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Fíjense lo primero que dicen estos seres. Lo primero que hacen es declarar que el Cordero es digno. No importa lo que digan los demás, no importa lo que diga Lucifer, no importa lo que digan las doctrinas de los hombres. El Cordero es digno de recibir alabanza y adoración, juntamente con el Padre. ¿Sí? Así que luego sigue diciendo: y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder, para siempre jamás. ¡Wow, hermanos! Tremendo. ¿Cómo va a ser la adoración celestial? ¿A quiénes van a adorar todo el universo? ¿A cuántas personas van a adorar? ¿A cuántos seres? A dos personas, hermanos. Al Padre y al Hijo. A Dios y a Jesucristo. Porque el Cordero es digno de recibir adoración y alabanza juntamente con el Padre. Y aquel que no honre al Hijo no va a honrar tampoco al Padre. Porque la voluntad del Padre es que su Hijo sea adorado. ¿Sí? Así que vemos que
esta cuestión o este conflicto de adoración tiene que ver con a qué personas va dirigida nuestra adoración. Y ahora ustedes ven que el sábado se vuelve algo secundario. Y no se enojen por esto que voy a decir, es secundario porque si yo guardo el sábado en honor a un Dios ajeno, a un Dios que no es el Dios de la Biblia, ¿de qué sirve eso? ¿Se entiende? ¿A quién estoy rindiendo mi adoración sabática? Los judíos guardan el sábado y lo dedican a un Dios que no tiene hijo. Entonces el sábado se vuelve algo secundario. Se vuelve algo secundario en relación a quién estoy dedicando esa adoración. Porque el sábado se guarda para honrar al Creador. Pero si yo no sé quién es el Creador, y yo no reconozco que ese Creador tiene un hijo realmente, ¿de qué sirve que yo guarde el sábado? Si toda adoración y toda obediencia que hacemos a Dios es aceptable en tanto y en cuanto pase por las manos de su Hijo, que pase por los clavos y las heridas de su Hijo. Ninguna adoración va a ser aceptada por Dios que no venga a través de su Hijo. Por lo tanto, la observancia del sábado, si no viene a través de su Hijo, no es aceptable para Dios. Por eso el conflicto acerca de la adoración no está basado tanto en el tema del sábado, quizás sea una prueba para el mundo, pero no tanto para la iglesia, porque la iglesia primero tiene que saber a quién está adorando y a quién está dedicando esa adoración. ¿A un Dios en tres personas o a un Dios personal que tiene un hijo? Y a través de ese hijo yo puedo llegarme a ese Dios personal que me ama. Esto es muy importante, hermanos. Esto es determinante. Vamos a ir a las citas del Espíritu de Profecía que confirman estas cuestiones que estamos mencionando. Obviamente yo cito los textos, doy mi parecer, pero obviamente mi parecer está basado en lo que dice la sierva del Señor. Vamos a ver en Patriarcas y Profetas nuevamente este concilio celestial. Y vamos a ver qué es lo que Dios tuvo que aclarar. Dios tuvo que juntar a todos sus ángeles. Cuando empezó la murmuración acerca de Cristo, acerca del papel que ocupaba Jesús en el cielo, empezó este conflicto entre el bien y el mal. Lucifer estaba luchando en su corazón todavía a ver si se dejaba llevar por el amor de Dios o por el orgullo que había en su corazón. Cuando empezó toda esta cuestión, Dios llamó a todos los ángeles en el cielo y les iba a hablar acerca del papel de su hijo. Y vamos a leerlo. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 54. Patriarcas y Profetas, página 54. Y dice así. En realidad estoy medio confundido sobre la paginación. Ahora me parece que en realidad no es página 54, sino que es página 14 y 15. ¿Sí? No estoy muy seguro, pero bueno. Después cualquier cosa está a disposición el PDF. La cita comienza de esta manera. El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él. Búsquenla si quieren, o por ahí si están acompañándome con la lectura, empieza así. El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo. Fíjense que Cristo ya era el Hijo de Dios antes de venir a la tierra. Cristo no era simplemente la segunda persona de la divinidad, no era eso. Era el Hijo de Dios ya en los cielos, antes de venir a la tierra. Dice, él iba a explicar cuál era el lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. O sea, Cristo se sentaba con el Padre y la gloria del Ser Eterno cubrió a ambos. Eran dos personas. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Fíjense que Elena nunca usa la palabra Trinidad, ella habla de la deidad, y cuando se refiere a la deidad, se refiere a las dos personas que cubrió la gloria de Dios, que era el Padre y el Hijo, que se sentaban en su trono. ¿Sí? Entonces dice, ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, marquen esa palabra, ninguno,
excepto Cristo, el unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, así como a Dios, debían ellas atribuir homenaje y lealtad. ¿Qué era lo que tenía que decirle Dios a los ángeles? Miren, ninguno, excepto Cristo, puede participar conmigo en la obra de la creación. Y que todos ustedes tienen que rendirle homenaje a mi Hijo de la misma manera que me rinden homenaje a mí. Eso fue lo que Dios les dijo. Acá no hay una Trinidad, acá no hay un Dios en tres personas. Acá hay un Dios personal que tiene un Hijo y que solamente tanto el Padre como el Hijo merecen ser adorados porque son los que participaron en la obra de la creación. Son las dos personas que crearon todo el universo. Todos esos ángeles que estaban ahí fueron creados por medio de Cristo. Por eso es que tanto Cristo como el Padre merecen ser adorados. La objeción de Lucifer fue con respecto a la persona de Cristo. ¿Cómo puede que es el Hijo, ser adorado de la misma manera que el Padre? Si Él puede ser adorado, entonces yo también quiero ser adorado, porque yo soy el más exaltado de todos los ángeles. ¿Cuál es la diferencia entre Lucifer y Cristo? La gran diferencia entre Lucifer y Cristo no era tanto la gloria que se veía, porque Lucifer resplandecía con la gloria del trono de Dios. A simple vista no había mucha diferencia. La gran diferencia estribaba en que Cristo era de la naturaleza misma del Padre y Lucifer era un ser creado. Cristo era el Hijo engendrado de Dios, compartía con el Padre su propia naturaleza. Cristo es de naturaleza divina, es Dios como el Padre. Pero Lucifer era creado por Dios, creado a través de Cristo, por medio de Cristo. ¿Sí? Esa era la gran diferencia. Cristo debía ser adorado, Lucifer no debía ser adorado. Esta gran dicotomía la podemos ver en Apocalipsis, en varias oportunidades, cuando el ángel Gabriel, que es el ángel que ocupa hoy el lugar que dejó vacante Lucifer en el cielo, hoy Gabriel es el ángel más exaltado en las huestes celestiales. Cuando Gabriel se le aparece a Juan en las visiones de Apocalipsis, Juan se postra para adorar. Y el ángel Gabriel lo levanta y le dice, no me adores, no me adores. Si hubiera sido Lucifer, hubiese estado contento con esa adoración. Pero Gabriel le dice, no me adores, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios. 2 veces se postró Juan para adorar al ángel. No porque creyera que ese ángel era digno de adoración, sino porque la gloria de este ángel es similar a la gloria de Cristo. Y ya Juan había visto a Cristo con su gloria en el capítulo 1, y ahora que aparecía de vuelta un ser portentoso con la misma gloria, a la vista de afuera uno podría haber dicho que era el mismo Cristo. De hecho hablaba en primera persona como Cristo, ¿sí? Pero era el ángel. Entonces el ángel dice, no me adores. ¿Era un portador de luz? Sí. ¿Reflejaba la luz parecido a Cristo? Sí. Pero no era Cristo. Era un ser creado. Y el ángel le aclaró de que no le adore, ¿sí? Así que esta es la gran diferencia, hermanos. Entonces dice que, seguimos con la cita del Espíritu de Profecía, dice que Cristo era el único ser que podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. O sea que solamente al Padre y al Hijo debían adorar. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría buscar poder, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante Él, le rindieron su amor y adoración. Y escuchen esto, Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba una extraña y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos, mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza
cantados por millares de alegres voces, el espíritu del mal parecía vencido. Indecible amor conmovía su ser entero. Al igual que los inmaculados adoradores, su alma se hinchó de amor hacia el Padre y el Hijo. ¿A quién adoraban los ángeles, hermanos? ¿A tres personas? No, al Padre y al Hijo. Lucifer se postró también y adoró al Padre y al Hijo, pero luego se llenó de orgullo su propia gloria, volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. O sea que vemos, hermanos, que Dios tuvo que hacer una reunión en el cielo para aclarar que solamente Él y su Hijo eran dignos de adoración. ¿Por qué? Porque solamente Él y su Hijo habían creado el universo y porque solamente Él y su Hijo iban a crear al hombre. Y como Lucifer no fue consultado en la creación del hombre, se llenó de orgullo contra Cristo. Este es el origen del conflicto y por eso el conflicto se basa en la adoración. ¿A quién adoramos? ¿Quiénes son dignos de adoración? Bueno, lo leímos hace un rato, no en el pasaje bíblico. Vamos a citar otro texto del Espíritu de Profecía que habla acerca de esta misma cuestión de la adoración, pero en este caso acerca del fin del conflicto. Cuando ya el pecado sea destruido o esté por ser destruido al final del conflicto, en el conflicto de los siglos, página 646, párrafo 2, dice la sierva del Señor acerca de la adoración de todos los redimidos. Dice así: los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo. Atribúyase la salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Ángeles y serafines unen sus voces en adoración. Al ver los redimidos, el poder y la malignidad de Satanás han comprendido como nunca antes que ningún poder, fuera del de Cristo, habría podido hacerlos vencedores. Entre toda esa muchedumbre, ni uno se atribuye a sí mismo la salvación, como si hubiesen prevalecido con su propio poder y su bondad. Nada se dice de lo que han hecho o sufrido, sino que el tema de cada canto, la nota dominante de cada antífona es salvación a nuestro Dios y al Cordero. ¿A quién vamos a adorar, hermanos, cuando se termine el conflicto? ¿A quiénes vamos a adorar? Toda nuestra salvación es gracias a Dios y al Cordero, al Padre y al Hijo. Conflicto de los siglos, página 649, párrafo 3. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Cristo. El que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores, recuerda de dónde cayó. El que fuera serafín resplandeciente, hijo de la aurora, cuán cambiado se ve y cuán degradado. Está excluido para siempre del consejo que antes se le honraba. Ve ahora a otro que junto al Padre vela su gloria. O sea, hay otro ángel ahora que junto al Padre vela su gloria. Hay otro querubín cubridor. Ese querubín cubridor es Gabriel, es el que se le apareció a Juan en el Apocalipsis y a Daniel en las visiones que tuvo, ¿sí? Ha visto la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel de elevada estatura y majestuoso continente, y sabe que la posición exaltada que ocupa este ángel habría podido ser la suya. O sea que Satanás ve ahora al ángel que ocupa su lugar, ¿sí? Él cayó de esa elevada posición en la que estaba y fue la causa de todo el conflicto entre el bien y el mal. Y ahora al final del conflicto, antes de ser destruidos, Satanás y sus ángeles pueden ver nuevamente a Dios, pueden ver a Cristo y pueden ver al ángel que vela la gloria del trono de Dios. Este ángel cubridor, ¿sí? Que ahora es el tercero en el cielo. Ahora es el tercero. Está el Padre, está el Hijo y está Gabriel. De hecho, así comienza el libro de Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios lo dio por medio de su ángel. Así comienza el Apocalipsis. Ahí están los tres poderes, podríamos decir, ¿sí? Las tres agencias que trabajan en favor de la salvación del hombre. La escalera de Jacob, que podemos ver en Génesis, que vemos a Dios en su trono en el cielo, en las nubes. La escalera que representa a Cristo y los ángeles de Dios subiendo y bajando constantemente para ayudar y para traer la gloria del trono de Dios, la presencia de Dios, su espíritu, su poder, su amor, traerla a los seres humanos. El ministerio de los ángeles ocupa un capítulo entero en el libro del conflicto de los siglos, porque son ellos los que nos recuerdan las palabras que hemos de decir para testificar. Son ellos los que nos defienden cuando los ataques de Satanás vienen a nuestro alrededor. Son los ángeles de Dios enviados constantemente para preservar, para cuidar y para ayudar a sus hijos
en todo el conflicto, ¿sí? Así que, terrible, hermanos, estas escenas que estamos viendo ahora. Y vamos a leer la última cita del conflicto de los siglos también, que ahora sí se habla acerca del final, cuando ya todo el mal fue destruido, cuando los pecadores son destruidos, cuando Satanás es destruido. Esto lo podemos leer en la página 655, párrafo 5 y 656, párrafo 1 del conflicto de los siglos. Dice: en la ciudad de Dios no habrá ya más noche, nadie necesitará ni deseará descanso, no habrá quien se canse haciendo la voluntad de Dios, ni ofreciendo alabanzas a su nombre. Sentiremos siempre la frescura de la mañana que nunca se agotará. No necesitan luz de lámpara ni luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. La luz del sol será sobrepujada por un brillo que sin deslumbrar la vista excederá sin medida la claridad de nuestro mediodía. Los redimidos andan en la gloriosa luz de un día eterno que no necesita sol. No vi templo en ella, dice, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Apocalipsis 21-22. El pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y el Hijo. ¿Con quién vamos a tener comunión directa, hermanos? Con el Padre y el Hijo. Vamos a andar en la luz del Dios Todopoderoso y del Cordero. Ese es el contexto de la Tierra Nueva. Nuestra adoración va a ser dirigida a dos personas. El fin del conflicto va a ser en el contexto de que todo el universo va a saber perfectamente cuál es la posición de Cristo como Hijo de Dios, digno de adoración, igual que su Padre. Para terminar, hermanos, me gustaría compartir con ustedes algunas citas bíblicas acerca de las características del pueblo de Dios en los últimos días. Esto lo menciona más que nada el apóstol Juan. Me gustaría leer algunos textos. Uno de ellos se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. La primera carta de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3, nos dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Cristo es el verbo de Dios, ¿sí? El verbo de vida. De hecho, Apocalipsis 19 dice que cuando Cristo venga va a venir con su nombre escrito, que ninguno de nosotros sabe su pronunciación, pero que es el verbo de Dios, porque en el principio era el verbo, ¿sí? Dice, nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. En el principio era el verbo era con Dios, en el principio estaba con Dios, ¿sí? Entonces esta vida eterna que fue manifestada estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Con quién es nuestra comunión, hermanos, hoy en día? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la comunión que tenemos. Esa es la invitación, y mi invitación también a todos los hermanos que están escuchando. Sé que debe haber muchos hermanos adventistas que están escuchando, y la invitación es esa, que la comunión que nosotros tenemos hoy con el Padre y con el Hijo pueda ser también la comunión que tengan ustedes, con el Padre y con el Hijo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 24, el apóstol Juan nos advierte acerca del poder que iba a levantarse contra la verdad. Este poder, que es el que concentra a todos los reyes de la tierra que se oponen a Jehová y a su ungido. Pero Juan lo dice de otra manera. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 24, y dice así: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, principio Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién se lo dijo? A su Hijo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Dios quiere, hermanos, que nosotros permanezcamos en el Hijo y en el Padre. En Juan capítulo 17, en la oración que Cristo tiene por sus discípulos, Cristo le dice al Padre: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno.
tú en mí, Padre, y yo en ellos, para que seamos uno. Dios quiere que seamos uno con el Padre y con el Hijo, así como el Padre y el Hijo son uno. De la misma manera, Cristo lo dijo de esta forma, ¿no? Tú, Padre, en mí y yo en ellos, para que seamos uno y el mundo crea, ¿sí? Entonces, otro pasaje que nos habla de estas características del pueblo de Dios, Apocalipsis 12, 17, texto muy conocido. Vamos a ver cómo ahora brilla con otro resplandor, con otra nueva luz este pasaje, ¿sí? Porque dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántas personas ven ustedes ahí? Dios y Jesucristo. Los que permanezcan en el Padre y en el Hijo van a ser perseguidos por el dragón, no otras personas. Si tenemos una concepción distinta acerca de Dios, no vamos a ser perseguidos. Vamos a guardar el sábado, pero ese sábado lo vamos a estar dedicando a un Dios ajeno, a un Dios distinto, a un Dios que no está en la Biblia, ¿sí? Otro pasaje, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, la descripción de los 144.000 sellados en el tiempo final. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Fíjense qué interesante. Los que siguen al Cordero por donde quiera que va, esos 144.000 que están en el monte de Sión, que siguen a Cristo, ¿qué tienen en su frente escrito? El nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente. Ellos saben perfectamente a quién adoran. Adoran al Hijo de la misma manera que adoran al Padre, ¿sí? Permanecen en el Padre y en el Hijo. Saben cómo comenzó el conflicto en el cielo. Saben por qué Satanás envidiaba a Cristo. Saben que Satanás quería ser adorado juntamente con el Padre y con el Hijo. Él quería que se adoren no a dos personas, él quería que adoren a tres personas. Lucifer en el cielo quería ser adorado juntamente con el Padre y con el Hijo. Pero Dios reunió a todos los ángeles y le dijo, miren, mi Hijo es digno de ser adorado igual que yo. Y todos los ángeles, incluido Lucifer en ese momento, se postraron y adoraron al Padre y al Hijo. Y los 144.000 van a adorar al Padre y al Hijo. Anteúltimo pasaje, Apocalipsis 14, verso 12, hablando del remanente también, del pueblo de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuántas personas? 2 personas, Dios y Jesús. Y el último pasaje, hermanos, es la promesa que leímos hace un rato, Apocalipsis 21, versículos 22 y 23. Dice así, acerca de la santa ciudad, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hermanos, en la tierra nueva vamos a adorar al Padre y al Hijo. Vamos a tener comunión con el Padre y el Hijo. Toda duda, toda intriga, toda controversia acerca de la dignidad de Cristo de recibir adoración va a ser disipada para siempre. El conflicto va a terminar porque va a quedar claro quién es Dios y quién es Cristo, ¿sí? Y todo el universo, obviamente, todo lo creado, como decía Apocalipsis 5, lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, todo van a exclamar al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la gloria, la honra y la alabanza. Así que, hermanos, por eso veo que es importante conocer este tema, porque el eje del conflicto, más allá del sábado, más allá de otras cuestiones que también son importantes, se vuelven secundarias si analizamos primeramente a quién estamos adorando y a quién estamos dando esa adoración, ya sea la adoración de guardar el sábado, o de alabarle con canciones, o con cualquier tipo de adoración, con nuestros diezmos y ofrenda o lo que fuera. Cualquier adoración que hagamos a Dios, tenemos que saber a quién va dirigida esa adoración. Si es el Dios de la Biblia o si es un Dios inventado por Satanás para ocultar la verdadera causa del conflicto entre el bien y el mal. Así que, hermanos, nuevamente les digo que dejo a disposición de ustedes el archivo en PDF con todas las citas
para aquellos que quieran corroborarlos. Así que gracias por haber escuchado y bueno, espero que sea de bendición. Fuerte abrazo.